Seguimos con el repaso de la actualidad informativa de este ajetreado miércoles en el que León, Vestas y la minería van a ser evidentemente protagonistas destacados de nuestro tiempo de tertulia. Una tertulia a la que hoy se suma una compañera del diario ABC Castilla y León, Isabel Jimeno. ¿Qué tal estás? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. Bienvenida a esta tertulia. Es verdad que en los orígenes de la tele ya estuvo con nosotros en el programa de la mañana. Sí, más madrugador. No te hemos censurado en estos últimos años. No pasa nada. Te hemos recuperado para una buena causa. Pablo Álvarez, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y vosotros? Bien, aquí estamos, a ver cómo viene el día, o la noche, mejor dicho, que la verdad es que ha sido un miércoles muy intenso. Ernesto, sitúanos un poco. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo analizan algunas de las noticias destacadas los periódicos? Empiezo con la noticia del día, que ha sido una noticia cambiante a lo largo de toda la tarde. Bueno, y no sabemos en qué terminará, por cierto. Pues mira, el Norte de Castilla titula en su primera: Vestas y los trabajadores alcanzan un principio de acuerdo y a última hora las partes negocian la retirada del ERE y medidas que garanticen la viabilidad industrial. El diario de Valladolid, El Mundo, titula en su primera: suspendido el juicio del Plan General de Ordenación Urbana al segundo día para ver si faltan documentos o ha prescrito. Es un caso que se prolonga desde hace 10 años y los imputados están acusados de cambiar artículos y planos del Plan General de Ordenación Urbana de 2003. Diario ABC titula en las páginas de Castilla y León: Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida se desmarcan del texto de apoyo a la minería y a las térmicas. El diario La Razón: el Rey agradece a las ciudades Patrimonio de la Humanidad y a sus alcaldes su empeño y buen hacer. Don Felipe destaca en Ávila el valor de caminar juntos, apoyarnos y ayudarnos a resolver los problemas. Diario de León destaca en su primera, donde tiene un lugar todavía sin cubrir para Vestas, para la reunión del Ministerio: León se une a la calle y alza la voz para defender el futuro del ferrocarril de vía estrecha, una manifestación de 5.000 personas que defiende este tipo de servicio que lleva interrumpido en la conexión con la ciudad desde hace 7 años. Diario Palentino destaca en su primera el proyecto Ícaro de prevención alcohólica. 3 menores abren el plan hospitalario de prevención alcohólica que se implantó en mayo con el fin de prevenir el consumo en edades tempranas. El Norte de Castilla destaca también en su primera que el Gobierno intenta abaratar el recibo de la luz con la eliminación de un impuesto. El fin de esta tasa de regeneración se suma a una serie de medidas para compensar el alto coste de la energía. El diario de Valladolid, El Mundo, titula en las páginas de Castilla y León que el obispo de Astorga encubre a quienes supieron y callaron los abusos del cura pederasta. Y por último, Diario de Burgos destaca en su primera una imagen de días próximos ya de la vendimia en la Ribera del Duero. La Ribera del Duero prevé una vendimia de alta calidad similar a la de 2010 y que ya está a punto. Pues habrá que ir preparando el garillo para ir a vendimiar. Bueno, evidentemente, Vestas va a ocupar nuestro primer asunto en el tiempo de tertulia. Se puede ver la reunión de esta tarde en el Ministerio pues desde un punto de vista positivo o desde un punto de vista algo más realista, ¿no? Botella medio llena o medio vacía. No sé qué opinarán mis tertulianos, pero antes quiero leerles la nota de prensa que ha enviado Comisiones Obreras acerca de lo que ha supuesto, según ellos, según este sindicato, esa reunión. Una reunión que califican en la nota como tensa, en donde el Gobierno y Vestas pretendían firmar un acuerdo en el que tan solo recogían el compromiso de mantener las instalaciones en perfectas condiciones durante el 2019 para un posible comprador. Anclaje: Comisiones Obreras, UGT y Junta de Castilla y León han mantenido su posición firme de que eso era totalmente insuficiente y que por su parte no sería avalado. Finalizada la reunión se sale sin acuerdo y se emplazan a cruzarse documentos para la búsqueda de una salida industrial con el mantenimiento de los puestos de trabajo. Por ello, insisten desde Comisiones Obreras en la búsqueda de alternativas industriales, teniendo en cuenta a los trabajadores y trabajadoras que actualmente llevan 83 días de huelga para defender la industria y su empleo. Bien, decidme vuestra opinión después de una tarde de locos que comenzaba con una nota de prensa del Ministerio de Industria donde se anunciaba a las 6 un acuerdo entre Vestas, un acuerdo con Vestas para la planta de Villadangos del Páramo. Pero eso, ¿qué nos han vendido? Humo.
Pues yo creo que lo primero, ha habido mucha precipitación por parte del Gobierno. No sé cómo puedes vender un acuerdo de este calibre sin haberlo tenido todo atado y requete atado, teniendo en cuenta lo que se está jugando en cuanto a número de familias que directa e indirectamente dependen del trabajo en Vestas. Y luego se ha visto que no era tan fácil. Lo que espero es que puedan llegar a un acuerdo que de verdad solucione la situación y que este caso sirva para llamar la atención y ver que las empresas, o tener más cuidado para que las empresas que reciben ayudas realmente lleguen y se queden con un compromiso, no que vengan aquí, recojan y cuando han acabado de tener esos ciertos beneficios se vayan. Pero vamos, por parte del Gobierno creo que ha sido mucho intentar vender un regalo muy bonito por fuera, intentar venderlo cuanto antes y luego se le ha complicado mucho. Pablo, ¿cómo has visto toda esta tarde de negociaciones? Creo que ha sido un ansia por contar, por dar buenas noticias, por cerrar un acuerdo y presentarse como El Salvador, pero si el acuerdo era lo que acaba de plantear Comisiones Obreras y que acabas de leer sobre la mesa, que es simplemente mantener en correctas condiciones, pero cerrado, que no se dice, la planta de Villadangos, pues al final sería decepcionante y decepcionante incluso el hecho de intentar firmarlo, de ponerlo sobre la mesa para firmarlo. Yo creo que no puede haber un acuerdo con una multinacional que se ha portado de la manera en la que se ha portado Vestas aquí en León, porque cogió el dinero de las ayudas que se facilitaron por las administraciones y cuando cumplieron los plazos ha dicho aquí os quedáis. Se está jugando con el futuro de cientos de familias en León, que es una provincia que está siendo castigada por el desempleo en diferentes frentes, y todo lo que no sea mantenimiento de la actividad industrial en esa planta no puede firmarlo, no debería firmarlo nadie. Yeah. Yo creo que la Fundación Anclaje y las instituciones en Castilla y León han demostrado seriedad y rigor a la hora de trabajar, y cuando ha habido posibilidades de acuerdos, se han conseguido esos acuerdos que han ido de la mano sindicatos con la Junta de Castilla y León para alcanzar esos acuerdos, y creo que en este caso el hecho de que el Ministerio de Industria haya anunciado ese principio de acuerdo, pues ha roto esa unidad de acción que creo que era también muy importante desde el principio. Ernesto, ¿con qué te quedas de esta tarde de locos? Con la perplejidad. Totalmente, es decir, cierto. Y yo creo que no puede ser una sensación positiva en ningún caso, porque los bandazos que ha habido a lo largo de la tarde, sobre todo a partir de las 9 o las 10 de la noche, pues no presagian ningún acuerdo positivo. Decía el secretario de Estado que ellos ven alguna posibilidad, anunciaba Raúl Blanco, que las negociaciones no van a terminar y que en las próximas horas, en los próximos días, se espera llegar a algún acuerdo ya definitivo y no a principios de acuerdo que se venden y que al final no llegan absolutamente a nada. Veremos y estaremos muy pendientes, porque mañana seguro que se van a escuchar muchas reacciones en torno a lo que ha sido esta reunión de esta tarde en el Ministerio de Industria y en las conclusiones de la misma. Por supuesto que también habrá reacciones, seguro mañana, sobre todo aquí en nuestra comunidad, a lo que ha dicho con toda claridad y nitidez, se le ha entendido de la primera, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha dicho claramente que el carbón, al que acusa en parte del alto precio de la electricidad, o en gran parte del alto precio de la electricidad por las emisiones de CO2, no tiene cabida, ni muchísimo menos, en el modelo energético de este gobierno. ¿Os sorprende? No, yo creo que está en la hoja de ruta y, sinceramente, lleva en esa hoja de ruta mucho tiempo. Creo que se están dando falsas esperanzas al sector de la minería, porque no hay una solución, porque no se están encontrando esas alternativas, y está muy bien que nos reunamos y hagamos declaraciones de apoyo, pero lo realmente necesario son alternativas al carbón. El carbón se va a acabar, porque ya estaba firmado desde hace años en la Unión Europea, y el carbón en España se va a terminar. Den soluciones, demos entre todos soluciones para que se pueda mantener empleo en esas comarcas mineras.
Isabel, dígame. Yo creo que la ministra no ha sorprendido, es la misma línea que ha mantenido desde que llegó al puesto, y creo que hay que relacionarlo bastante con lo de Vestas. El Gobierno ha intentado suavizar un poco hoy la información en León porque eran 2 reveses para la provincia, y ha intentado vender un acuerdo bonito en la línea de todo lo que es el Gobierno de Pedro Sánchez, de un gobierno bonito, y ha intentado vender lo de Vestas, que no ha cuajado. Y en cuanto al carbón, habrá que buscar una solución. Sí que es cierto que creo que debe tener ese mínimo que se exige en el mix energético, porque el año pasado de sequía se notó y se tiró mucho del carbón. Pero lo que es cierto es que el nivel de carbón y de producción que había antes es muy difícil en este momento de exigencias ambientales mantenerlo. Pero hay que hacer algo, y llevamos años discutiendo, llevan años las administraciones discutiendo en cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y no logran encontrar una solución. Fácil no es, pero habrá que dar soluciones y dar pasos ciertos y dejar de marear la perdiz sobre si el carbón, más o menos los 3.000 trabajadores, 4.000, 5.000 que hubo, no va a haber nunca más. También eso lo tienen que asumir las cuencas, que eso no lo va a haber nunca más. Bueno, al menos la ministra de Transición Ecológica nos ha dado una alegría, en parte. La producción de electricidad tenía hoy el precio más caro del año, por 3er miércoles consecutivo, y esta tarde la ministra Teresa Rivera ha explicado en el Congreso qué va a hacer para rebajar el precio de la luz. Lo primero, quitar impuestos, y después transformar el sistema eléctrico. La manera más rápida de bajar el precio de la electricidad es reducir la famosa parte de los costes fijos, es decir, quitar impuestos. El elegido es el de generación, creado por Rajoy en 2012. Es del 7%, pero en la factura se traducirá en un 2% del total. Además, el Gobierno ampliará y simplificará el acceso al bono social y creará uno nuevo de calefacción. Mediante la ampliación del bono de electricidad a una contribución directa que permita sufragar el suministro para calefacción. Por último, resulta fundamental, como decía antes, disponer de un instrumento estratégico en materia de lucha contra la pobreza energética. El segundo campo de acción será un plan de choque a medio plazo para hacer más sostenible el consumo energético del país. Estas medidas de choque centradas en autoconsumo, energías renovables, protección al consumidor, eficiencia energética y movilidad. El verdadero objetivo será transformar el sistema eléctrico español en una reforma calificada de urgente y profunda. Se apostará por la electrificación, un cambio de los impuestos y, sobre todo, por las tecnologías de almacenamiento de energía. Bueno, pues esa ha sido una de las noticias de la jornada, sin lugar a dudas, después de todo el escándalo que se estaba produciendo en muchas familias, este incremento consecutivo del recibo de la luz. Pero si ha habido unas declaraciones que hoy han seguido generando reacciones, han sido las de la consejera de Economía y Hacienda, que ayer propuso, medio en broma, medio en serio, una tasa por probarse ropa en las tiendas. Hoy Pilar del Olmo matizaba y señalaba que se trataba solo de un ejemplo, pero se alegra de que se haya abierto un debate. Incluso en España ya hay algunos sitios donde cobran, pero bueno, como digo, cobran por probarse algunos artículos. Y este es un debate que, no este ejemplo en concreto, pero el debate tiene que existir. Y en la medida que yo he contribuido a que exista un debate, pues estoy contenta, porque algo se mueve, por lo menos. Y hay que innovar. Y tanto que algo se mueve. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha salido en todas las televisiones nacionales y en todos los informativos. Sí, pero... Todos han hecho noticia acerca de esto, aparte de los medios en papel, claro. Sí, la cuestión es que ha sido por una ocurrencia que incluso dentro del sector no ha sentado nada bien. Es cierto que la transformación digital que está sufriendo el comercio y la distribución, no nos atrevemos, yo por lo menos no me atrevo a saber cómo compraremos dentro de 5 años. Y eso es importante abordarlo. Mucho el crecimiento del comercio electrónico, la bajada, pero bueno, yo creo que si quiere abrir un debate, lo primero que puede hacer la consejera también es reunirse con la patronal, porque por lo que se ha quejado la patronal, en esta legislatura no se ha reunido con Conferco, y conocer de primera mano, sí que se han reunido la patronal con los técnicos, pero no con la consejera, conocer ella de primera mano las demandas del pequeño comercio. Y por otra parte, también al pequeño comercio se le ayuda con medidas de protección y no, pues por ejemplo, permitiendo las aperturas de tantos domingos y domingos
tan decisivos como el que este año va a ser el del Black Friday, que se lo ha permitido simplemente porque lo han pedido las grandes superficies y ningún otro organismo más dentro de los que pueden aportar esas ideas. Creo que hay medidas que se pueden adoptar para ayudar al comercio y esto pues no deja de ser una ocurrencia que no sé en qué favorece al sector. Isabel, ¿ocurrencia o debate necesario para evitar a tanto jeta que va a las tiendas, se aprueba y luego se compra por internet? Hombre, yo creo que es ocurrencia lo primero. Cierto es que, como ha dicho la consejera, hay sitios en los que ya se cobra por probarte, por entrar a que te hagan ciertas tiendas muy específicas. Ya. Cosa que yo no sé si somos todavía capaces de asumir, creo que no. Y no creo que esto sea la mejor manera de fomentar el comercio, el pequeño comercio. De todas maneras, aquí yo creo que se ha dejado de lado a otra buena parte del pequeño comercio, porque solo habla de probarse, entonces se está limitando al sector textil y el calzado, y hay otra gran cantidad de pequeño comercio que también está teniendo una competencia de Internet, que mucha gente cada vez más compra en Internet, también los horarios son diferentes, te ofrece otras facilidades, y creo que también el pequeño comercio debe modernizarse, porque el comprador de ahora no es el comprador de hace 50 años, entonces debe modernizarse un pelín más también. Y bueno, lo importante es que se ha abierto el debate. Sí, lo que no sé es si la consejera ha salido muy bien parada. En todo caso, si lo que pretendía era una estrategia para ser más conocida de cara a una posible candidatura a la alcaldía de Valladolid, creo que lo ha logrado y en las encuestas el grado de conocimiento después de esta puede haber crecido considerablemente. Conocida sí, pero aceptada ya... Sí. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues aquí está Pablo Álvarez introduciendo esa variable que no sé si tendrá o no tendrá algo que ver con todo esto. A mí me sorprende, claro, las cautelas que hay que tener con los modernos. Es verdad. Es decir, ¿qué te parece? Como manejan la compra a través de Internet, pues acuden a la tienda a probarse la ropa y después la piden por Internet. Cómo son algunos. Bueno, vamos a hablar de otros temas. El PSOE acusa a la Junta de despilfarrar dinero público en un viaje que hizo la consejera Pilar del Olmo en noviembre del año pasado a Londres y Múnich. Dicen los socialistas que se promocionaron productos de Castilla y León con tarjetas entregadas en un restaurante y que se hicieron presentaciones a las que asistieron medio centenar de personas. Aseguran que la información que ha remitido la Junta sobre el viaje es contradictoria. En una respuesta anterior dicen que la presentación en Múnich había costado 13.268 euros y ahora, en la respuesta que han mandado el 4 de septiembre como consecuencia de que les hemos empujado, ha pasado a 8.032 euros. Entonces, les preguntaremos el viernes cuándo han mentido. Y en la política nacional, la sesión de control al Gobierno en el Congreso ha estado marcada por la argucia empleada por el PSOE para intentar aprobar los presupuestos. Esta mañana Pedro Sánchez defendía el atajo, mientras que PP y Ciudadanos lo consideraban un fraude de ley y un ejemplo de autoritarismo. El PP avanza que intentará frenar esta maniobra y no descarta recurrir al Constitucional. Pedro Sánchez defiende la polémica maniobra parlamentaria para saltarse el veto del Senado a los presupuestos. Es perfectamente legal, es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones. A Podemos le parece bien. Y es completamente legítimo utilizar el reglamento parlamentario para acabar con una anomalía democrática. No lo ve así el Partido Popular. Y autoritarismo, porque ayer hemos visto un fraude de ley. Hemos visto cómo ustedes quieren amordazar al Senado y lo hacen además a través de la ley contra la violencia de género. Lo que queremos es desbloquear un debate que es necesario en esta Cámara, que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría parlamentaria, ustedes y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, están bloqueando en la mesa del Congreso. Le pedimos al PSOE que si le queda un poquito de dignidad, que retire la enmienda fraudulenta, que no se pueden cometer fraudes de ley para seguir un cuarto de hora más en la Moncloa. Sánchez lo justifica para aprobar sus presupuestos, unas cuentas para las que ya le condicionan su apoyo quienes respaldaron su moción de censura. Si usted, por ejemplo, no insta a la Fiscal General del Estado a retirar la acusación de rebelión... Si ustedes no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen el precio de la luz... Con este debate en el horizonte se abre otro a corto plazo. El Consejo de Ministros aprobará este viernes la propuesta de reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos para asuntos privados. Los políticos y sus ocurrencias son una fuente de inspiración continua para nuestro quinto tertuliano, que ha ideado un mecanismo para que las cosas no sean como parecen. No puedo pegar ojo, Juanma, y es que estoy entusiasmado con la triquiñuela o ardid del Gobierno para aprobar los presupuestos.
Proposición de ley orgánica sobre medidas en materia de violencia de género. Pero si lo miras fijamente, proposición de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Incluso podrían haber redondeado la jugada de la siguiente manera. Estoy por llamarles para proponérselo, pero no son horas, Juanma, no son horas. Bueno, pues esa es la sugerencia y el invento de Nieto, pero ¿a vosotros qué os ha parecido? No sé cómo llamarla, argucia, truco, no sé. Pues una muestra más de... Y sobre todo si tiene recorrido al final, porque no sabemos. Dice el Partido Popular que lo llevará al Constitucional. Pero mientras tanto va avanzando, si esto le permite al Partido Socialista salvar el techo de gasto, al final, cuando se pronuncie el Constitucional, pues esto ya habrá pasado los hilos. Creo que no son métodos para aprobar unas cuestiones que tienen tanta trascendencia para un país, pero evidentemente con un gobierno con un peso político como el que tiene dentro del Parlamento, pues nos podemos encontrar de estas unas cuantas en lo que quede de legislatura. Pablo, no lo justifico. Es decir, parece que hay en un tiempo más o menos inmediato 14 ejemplos similares a este. Pero lo que diferencia es el peso de lo que estás modificando, que no es lo mismo. Tú puedes introducir modificaciones a otra ley, eso que se llama ley ómnibus normalmente, pero claro, depende de lo que estés modificando. Tú estás modificando una ley muy importante, entonces una ley orgánica. Lo que quieres es donde quieres introducir la modificación, y esa es la diferencia, porque claro, una cosa es modificar y otra cosa es depende de lo que modifiques. Y para mí lo que está demostrando es lo insostenible que es este gobierno con un Parlamento en contra. Y que Pedro Sánchez dijo que llegaba al gobierno, llegaba a la Moncloa para convocar elecciones, para echar a Rajoy y convocar elecciones, y mintió en ese momento porque está ahí agarrado al sillón todo lo que pueda. Y va a utilizar todas las argucias, triquiñuelas, trucos, juegos de magia para agotar la legislatura. Pero ¿y no creéis que esto revela también por parte de la oposición que ya no están los abogados del Estado presentes? Es decir, que hay una especie de desconocimiento de lo que les van a consultar lo primero. Alguna información leía yo que hay cierto malestar en el Partido Popular con la portavoz o con la bisoñez, decía en la nota, esa noticia, de la bisoñez de la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, porque igual no se había enterado de esta jugarreta. La cuestión es que se ha aprobado en una comisión donde el Partido Popular y Ciudadanos no tienen ese peso que sí que tienen en esa Cámara. Claro, con lo cual, pero que hay ya hasta 6 resoluciones del Constitucional que dicen que la comisión tiene soberanía para pronunciarse, sí, pero y que no puede ser corregida por la mesa del Congreso. Y hay resoluciones también del Constitucional en contra en el caso del Senado, con lo cual tendrá que pronunciarse, pero en lo que se pronuncia, pues vamos a estar, el Gobierno gana tiempo. Sí, lo leo en El Mundo, en su página web. El Tribunal Constitucional prohibió a instancias del PSOE enmiendas fraudulentas en el Senado. No sé si será este el mismo caso o no, pero en cualquier caso estaremos pendientes. Esto es uno de los líos del Congreso en la semana en la que hemos hablado hasta la saciedad de los aforamientos, acabar con ellos, bien vía reforma de la Constitución, como quiere el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o bien, pues como ha anunciado también Ciudadanos, ¿no?, con esa moción que se aprobaba ayer en el Congreso de los Diputados. Los aforamientos, nos estamos obsesionando demasiado con el tema de los aforamientos, porque parece, yo se lo preguntaba antes al portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, como que a los políticos no se les puede juzgar, ni condenar por nada. Pero que no es así. Yo es que como esto es un tema que llevamos ya 3 años debatiéndolo en Castilla y León. Más, 2014 ya había iniciativas. Mira, pues 4 años. Debatiéndolo en Castilla y León y se ha quedado, pues eso, en humo, porque al final no se ha llegado a ningún acuerdo y a ninguna medida. Con el argumento de que estaba sustentado en la Constitución, pues bueno, a mí me da la sensación que esta es otra cortina de humo, otro debate sin fondo y que no está en la lista de prioridades de las necesidades de este país, que todavía tenemos un paro
muy elevado, que hay un proceso de desaceleración, que dicen que bueno, que la economía no va todo bien que podíamos esperar, y sin embargo pues estamos aquí con los aforamientos. Precisamente, hablando de economía, el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid dice que la economía de nuestra comunidad está viviendo una ralentización durante este año que comienza a ser preocupante. Asegura Juan Carlos de Margarida que es necesario impulsar por parte de los ejecutivos medidas correctoras. La economía de Castilla y León crece, pero a ritmos más lentos, no es malo, decimos, siempre y cuando después volvamos a retomar el crecimiento, pero sí que empieza a ser preocupante porque tenemos que tomar medidas al respecto. Esto requiere un mayor esfuerzo de contención del déficit y la distribución de rentas. Bueno, ese es el avance, el anuncio que hacía el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid. ¿Hay cierta ralentización? Muchos indicadores están poniéndose en rojo, o como mínimo el ámbar, y diciendo, oye, la economía no va bien. Y de todos modos, pues bueno, en el plano mundial tampoco es fácil los acuerdos, no es una cosa de Castilla y León o de España, te quiero decir, va dentro de lo que es las curvas económicas mundiales, y podemos encontrarnos con otra recesión en breve. Hombre, la economía está muy ligada a los sentimientos y al miedo, y cuando empieza a cundir el miedo, eso hace que la economía se ralentice. Cierto es que la situación en la calle parece que está un poco mejor, la gente sale más de vacaciones, compra más, o ese es el aspecto que parece que trasciende. Pero también hay que tener cuidado porque la anterior crisis llegó en un momento de mucha alegría económica y luego nos pegamos el batacazo. Quiero que veamos unas imágenes, han sido una de las imágenes destacadas de esta jornada porque nos hablan de la tensión que se ha vivido hoy en el entorno del Congreso de los Diputados. Los pensionistas, que se manifiestan periódicamente desde hace ya unos cuantos meses junto a la Cámara Baja, han intentado llegar a las puertas del edificio, pero la policía se lo ha impedido porque hoy se celebraba pleno. Los antidisturbios han tenido que recolocar varias vallas de seguridad y además, mientras estaban en plena manifestación, se han enterado de que la reunión del Pacto de Toledo se había desconvocado porque no hay acuerdo en torno a lo que piden precisamente estos pensionistas que se concentran desde hace tantos meses, que se suba la pensión lo mismo que sube el IPC. Bueno, pues siguen las manifestaciones, las veíamos con el gobierno de Mariano Rajoy, las seguimos viendo con el gobierno de Pedro Sánchez, con el gobierno socialista. ¿Cómo lo veis? Y hoy además, en un día en el que hemos conocido esas declaraciones del exministro socialista Carlos Sonchaga, donde venía a decir que los pensionistas están recibiendo bastante más de lo que habían aportado. No creo que los pensionistas se vayan a calmar y error sería del gobierno pensar que por ser un gobierno socialista las manifestaciones iban a dejar de ocurrir. Los pensionistas no se van a calmar y van a seguir reivindicando lo suyo. Y las declaraciones de hoy de Solchaga, más leña para el fuego. Sí, mucho más leña. No, la cuestión de las pensiones está en boga y es un tema que parecía dormido, pero la prueba la tenemos en las imágenes. Hay ganas de una reforma y que sobre todo se garanticen en un futuro, que es lo que está más en el aire. Es que a todos nos toca, entonces a todos nos gusta lo de las pensiones. Sí, y en esta legislatura, lo que la quede, difícil veo el acuerdo. Bueno, el acuerdo en esto y en todo. Bueno, pues difícil será el acuerdo. Les tengo que despedir a mis tertulianos porque ya no tenemos margen para hablar de más asuntos. Gracias, Isabel, te hemos tratado bien, ¿no?, en tu primera incursión en nuestra tertulia, ¿verdad? Sí, sí, bien. Encantada. Gracias, Pablo. A vosotros. Cuando cierren la puerta, procura quitar el dedo gordo, ¿eh? Igual procuraré. Menuda avería. Ernesto, ¿qué te espero mañana? Vale. Hasta mañana. Por cierto, mañana me tienes que contar una cosa muy importante también para esta casa. A ver. ¿Cómo que a ver? ¿Qué se presenta mañana? Que viene precisamente Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica. Sí, viene a presentar los tesoros del agua. Los tesoros. Es el recorrido por el río Duero. Mañana me das más detalle, que tú sabes mucho de recorrer el río Duero desde su cabecera hasta Oporto, digamos. Nos vamos, ya saben, ahora viene la información meteorológica con Cristina López del Valle y desde las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias, que descansen.